México lo que es la nueva obligación de los decrementables en materia aduanera. ¿Sí? Es un tema que está en boga por su entrada en vigor mañana viernes 26 de febrero. Los importadores deberán de trabajar en conjunto con sus proveedores en el extranjero, con sus agentes aduanales y proveedores de servicios que intervengan en la introducción de las mercancías al territorio nacional. Se debe cumplir el objetivo de obtener información y documentación soporte, la cual permita de manera anticipada la importación, calcular los gastos que incurren antes del momento de que se efectúe esta importación. Con ello, identificar los conceptos de incrementables al valor de transacción, así como los conceptos decrementables para efectos de realizar un cálculo correcto y con validez legal del valor en aduana. Para efectos del artículo 64 de la ley aduanera, nos indica al respecto, establece que la base gravable del Impuesto General de Importación, IGI, es el valor en la aduana de las mercancías. El valor de transacción de las mismas o precio efectivamente pagado por estas y que el mismo se ajustará de conformidad con el artículo 65 de esta misma ley, que son los gastos incrementables. El artículo 65 indica, por regla general, que será el valor de transacción o precio efectivamente pagado o por pagar por las mercancías, considerar que para el valor podrá ajustarse conforme a este artículo. ¿Sí? Que los incrementables son aquellos gastos que hayan sido cubiertos por el importador antes del momento de la importación, el cual coincide con el ingreso de la mercancía al territorio nacional. En términos de lo dispuesto del artículo 56 de la ley aduanera, que nos marca lo que es la fecha de causación, ¿sí? Para identificarlo de esa forma, puede ser los límites territoriales. En esta aduana, que colindamos con Estados Unidos, en los puentes existe ahí la línea donde se dividen los territorios. Es ahí lo que nos fundamenta el artículo 56 de la ley aduanera. Siempre que estos no se encuentren dentro del precio pagado de la mercancía y deberán ser adicionados al precio pagado para declarar el valor de transacción correcto, ¿sí? Este artículo pues ya lo tenemos muy memorizado al día de hoy, ¿sí? La última modificación a la ley aduanera en el 2018 ya lo estipulaba de esta forma. Ahora vamos a entrar en el artículo 66 de la ley aduanera, que le da el soporte legal a esta nueva definición de los decrementables en materia aduanera, ¿sí? No obstante lo anterior, existe un concepto adicional que los importadores deben considerar a la hora de efectuar la determinación del valor en aduana. Este concepto son los gastos decrementables. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, es necesario tomar en cuenta todos aquellos gastos que no deberán ser considerados para la integración del cálculo del valor de transacción, los cuales se identificarán como decrementables. Este artículo, como se los comento, ya estaba en la ley, ahora lo hacen valer en el llenado del pedimento, ¿sí? En la manifestación de valor se identificaba como conceptos no incrementables. Es el término que ahora lo vamos a estar identificando. En la manifestación de valor ya existía conforme a conceptos no incrementables y ahora los vamos a estar identificando en nuestras operaciones de comercio exterior como decrementables. Decrementables. Se consideran gastos decrementables
los siguientes conceptos: construcción, instalación de armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación en relación con las mercancías importadas. Los gastos de transporte, seguros, gastos conexos, tales como manejo de carga, descarga, en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías, que se realicen con posterioridad, aun cuando se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56. Aquí tenemos a grosso modo lo que es la obligación en la operación, en la práctica, cómo lo estamos desarrollando al día de hoy en todas las importaciones, ¿sí? El tema de los decrementables es solo afecto al régimen de importación, no aplica a las exportaciones, ¿sí? Hay que identificar este campo, ¿sí? Al día de hoy ya tenemos trazado ahí lo que es la línea divisoria del artículo 56. Los gastos que se generen en el extranjero pueden ser de origen de mercancía de Estados Unidos, Canadá, Comunidad Europea, así. Los incrementables los tenemos identificados como el valor en seguro, flete, embalaje y otros incrementables. Ahora vamos a tener que identificar en nuestros contratos con los proveedores qué gastos se van a incurrir posteriores al despacho, ¿sí? Conforme a nuestro Incoterm negociado. Es una recomendación, ¿sí? Por parte de nosotros de analizar los contratos con los proveedores, porque desde ahí vamos a tener elementos para manifestar un correcto Incoterm y los conceptos de decrementables. Como les indicaba, el artículo 56 nos marca la línea divisoria y todos aquellos gastos que se generen posterior a esta, es decir, en el territorio nacional, serán identificados como decrementables. Será transporte decrementable, seguro decrementable, carga, descarga y otros decrementables. Los Incoterm a utilizar para efectos de los decrementables es el DAP, DPU, DDP, CIP y CPT. Estos últimos mencionados se aplican frecuentemente en las reglas de tráfico marítimo, ¿sí? Si nosotros compramos una maquinaria, un generador de electricidad en Estados Unidos, desensamblado, DDP en México, y el proveedor nos manda las 50 plataformas con el generador a nuestro territorio, se procede con el despacho, todos los gastos son cubiertos por el proveedor con este término de venta, ¿sí? Y adicional a la construcción, al ensamble de la planta de ese generador eléctrico en el territorio nacional, el importador va a generar un gasto de asistencia técnica, ¿sí? Y queda negociado con el proveedor y el proveedor lo manifiesta en la factura de ese generador eléctrico. De esa forma, ahí ya tenemos un concepto que declarar como decrementable. Esa asistencia técnica que contrató el importador en el territorio nacional, ¿sí? Debe manifestarse en la operación de comercio exterior. ¿Qué va a pasar si no los declaramos? La autoridad nos puede objetar la deducción de ese gasto en el territorio nacional que estamos integrando a nuestra mercancía de importación. En el caso del Incoterm DAP, que es muy frecuente utilizado aquí en la aduana de Nuevo Laredo para las importaciones de Estados Unidos o Canadá,
Es un término de compraventa en el cual es amplio, según el contrato entre el importador y el proveedor. Se estipulan las cláusulas en los que el transporte, muchas ocasiones lo entregan en Laredo, Texas, ¿sí? Si el contrato se estipula de la entrega de mercancía en Estados Unidos, ahí ya no van a aplicar los decrementables. Pero si obtenemos un DAP con un contrato de entrega al flete hasta territorio nacional, ¿sí? Y resulta que vamos a agregar nosotros ahí un seguro en el territorio nacional por la inseguridad, por las zonas de donde transitan nuestras mercancías. Ese seguro lo debemos de integrar como decrementado. ¿Sí? Ese el análisis que ahora vamos a tener que estar efectuando en cuanto a nuestros contratos de compraventa, ¿sí? Siempre que se dé la negociación con los proveedores, una vez determinando el valor de transacción, ¿sí? Con clave 1 en el pedimento que lo identificamos a diario, debemos de manifestar los decrementables. Si tenemos algún programa IMEX, ¿sí? Autorizado, nuestra mercancía no utiliza el valor de transacción, utiliza, por ejemplo, el valor compuesto, construido, clave 6, ya no estamos obligados a presentar los decrementables. Pero si contamos con el IMEX y estamos utilizando el valor de transacción, ¿sí? Con la clave 1 y estamos utilizando un DAP y se manifiesta en la factura algún gasto calculado por el proveedor y el importador negociado en cuanto a un gasto en el territorio nacional, se debe de manifestar el decrementado. Si el DAP nos indica que se va a entregar en Estados Unidos, ya no aplica el decrementado en esos casos. ¿Sí? El decrementable va a ser obligatorio para todas las operaciones de importación que crucen la aduana, es decir, que la mercancía físicamente ingrese al territorio nacional. Todas aquellas operaciones de forma virtual, transferencias, cambios de régimen, no aplican, ¿sí? Para el tema de los depósitos fiscales, los famosos importaciones con clave de pedimento A4, en esos tipos de operaciones, las extracciones, debemos de estar manifestando las parcialidades de decrementables en caso de aplicarlos en el pedimento original, ¿sí? Es decir, con el que se ingresa al territorio nacional. Vamos a extraer del depósito del almacén nuestras mercancías y tenemos la obligación de manifestar el concepto de los decrementables. La publicación oficial por parte del SAT se dio a conocer el 4 de septiembre del 2020 en su boletín 17, mediante el cual informa que ya se encontraba publicada la versión 8.6 de los lineamientos técnicos del SAIM 3, donde se incorporan 5 campos en el registro 501, datos generales, para declarar los importes correspondientes a los decrementables, que le asignaron el campo 31, 32, 33, 34 y 35. El 12 de octubre del 2020, en el boletín 21, con el cual se informó que en referencia al citado comunicado, las pruebas para la incorporación de los campos de decrementables quedarían aplazadas hasta en tanto se publicara el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior para el 2020. Posteriormente, en el diario oficial, el 26 de octubre del 2020,
se publicó la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. Con ella, sus anexos 1, 1A, 19, 22 y 26. Particularmente las modificaciones que interesan para este tema en específico son las del anexo 19 y el anexo 22, que son las que determinan la entrada en vigor para el día de mañana, viernes 26 de febrero, como lo hemos referido. Dentro de estas modificaciones se incluyeron 5 campos al anexo 22 de las reglas generales para efectos del correcto llenado del pedimento, que son los del campo 24 al 28, cuya descripción vamos a ver a continuación. En el campo 24 del anexo 22, para efectos del transporte decrementable, nos especifica que debemos declarar el importe en moneda nacional del total de los gastos pagados por el transporte de las mercancías, en que se incurran y que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos del artículo 56, es decir, la línea divisoria, en extracciones de almacenes generales de depósito, la parte proporcional del importe que corresponda a las mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional de los fletes decrementables declarados en el pedimento de origen. Es para efectos de los pedimentos clave A4, a lo que hacíamos referencia. En el campo 25 es el seguro decrementable. De igual forma nos indica que debemos manifestarlo en moneda nacional, el total de las primas de los seguros pagados por la mercancía y que correspondan con posterioridad a que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56 de la ley aduanera. ¿Sí? Todo esto es en las extracciones. Si nosotros contamos con una póliza adicional de las que ya tiene asegurado el proveedor y nosotros la aplicamos para efectos de esas mercancías, debemos de manifestar el seguro decrementable. ¿Por medio de qué? Tal vez no va a estar agregado a la factura, pero es posible declarar el concepto del seguro decrementable pagado por el importador en el territorio nacional por medio de un anexo 318. Continuamos con lo que es la carga, los gastos que se lleguen a generar por la carga o descarga. Posterior al 56, los importes de igual forma deben de ser manifestados en moneda nacional. ¿Sí? De igual forma, lo que es la descarga en el campo 27, moneda nacional, aplica para las importaciones y de igual forma para las operaciones de almacén general de depósito. Y el campo número 28 nos indica otros decrementables y es ahí donde encuadraría lo que son gastos extraordinarios que genere el importador por asistencia técnica, por construcción, por armado de alguna de sus mercancías. ¿Sí? Este campo es el que se enfoca a todos esos términos y gastos que se lleguen a generar por parte del importador. ¿Sí? Hay que identificar que siempre los decrementables deben de ser solventados de la cuenta del importador y que se esté manifestando, si es el caso de algún flete, debe ser manifestado en la factura por parte de los proveedores. Es el punto que debemos analizar en cada una de nuestras importaciones. Aquí les comparto lo que es la publicación oficial del anexo 1 en cuanto al formato del pedimento. Actualmente ustedes ya tienen identificado lo que es el campo de incrementables. En la parte inferior se agregó, se adicionó
lo que es el concepto de valor decrementables, transporte, seguro, carga, descarga y otros decrementables. De esta forma, ustedes van a estar recibiendo en su expediente electrónico de comercio exterior de cada una de sus importaciones este nuevo formato a partir de mañana. Nosotros estamos trabajando con nuestra guía de sistemas para hoy correr en el transcurso de la noche lo que es la actualización en base a esta nueva disposición para el día de mañana iniciar las operaciones con este nuevo formato oficial, ¿sí? Es decir, ustedes lo van a identificar a partir de mañana. Los importadores afrontan un gran reto para tener información precisa de manera anticipada de los gastos que se incurren posteriormente al arribo de las mercancías en territorio nacional y siempre que los cubra el importador para declararlos en el pedimento y se utilice el valor de transacción. Estas modificaciones solo serán aplicables para las operaciones que si tienen una presentación física ante la aduana. Se debe tomar en consideración que el importe y los conceptos de los decrementables es en moneda nacional, ¿sí? Por su parte, los decrementables incluyeron como numeral 30 del anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior para el 2020, lo que significa que serán datos a los que se les aplicará una multa por datos inexactos o falsos de conformidad con lo establecido por el artículo 184, fracción tercera, y sancionado con el 185, fracción segunda, con un importe de 2,010 pesos a 2,860 para aquellos importadores reincidentes en los errores por cada documento, conforme a la ley aduanera vigente. Asimismo, la incorrecta determinación de los gastos decrementables podrán ser objeto de facultades de comprobación, pues la autoridad podrá observar que no es posible determinar el valor en aduana por no tener los elementos necesarios, pudiendo así aplicar el artículo 200 de la ley aduanera, es decir, sancionar a los importadores con una multa de 69,310 a 92,420 pesos por cada pedimento. ¿Sí? Las facultades de comprobación pueden ser en una auditoría, ¿sí?, que realicen a sus operaciones o en el reconocimiento aduanero. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda o pregunta respecto a este tema de la obligación de los decrementables en materia aduanera, pueden enviarnos correo electrónico. Si tienen alguna duda de cómo determinar el término de venta, el Incoterm, en base al contrato que se haya negociado con sus proveedores en el extranjero, con toda confianza nos pueden contactar, los podemos apoyar en algún análisis, ¿sí?, en base al texto legal de los Incoterm, en base a dónde nos van a entregar nuestras mercancías, todas estas nuevas disposiciones y análisis que tengamos que efectuar para nuestra importación, con todo gusto los podemos apoyar. Gracias. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias por acompañarnos a la plática. Este webinar es para ustedes. Les pedimos, por favor, que en caso de que tengan alguna pregunta, ahorita estoy viendo en el chat que no tienen dudas, pero si llegaran a tenerlas, les pediría por favor que copien los correos que están en la presentación y nos lo hagan llegar. También les recuerdo, por favor,
si pudieran dar like a las redes sociales, y sobre todo inscribirse a la página de YouTube. Ahí podrán encontrar los webinars, en los títulos encontrarán los temas que estamos presentando para ustedes y de esta manera podrán, en caso de dudas, volverlos a analizar. Si no tiene ninguna duda por lo que veo aquí, pues estamos a sus órdenes. Regreso el micrófono al licenciado Miguel. Sí, para agregar nada más, este año 2021 la autoridad pues está tomando medidas recaudatorias en materia de comercio exterior. El próximo mes nos vamos a enfrentar a otra nueva regulación para efectos de las exportaciones en el acero. Van a estar sujetos a lo que es el aviso previo a la exportación por parte de la Secretaría de Economía. De igual forma, en nuestro próximo evento vamos a incluir ese tema para todos los exportadores del acero, ¿sí? Y hay algunos anteproyectos de modificaciones a las normas técnicas que de igual forma la CONAMER ya nos expuso. Y para que si tienen alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esos dos temas que ahora la autoridad pues está monitoreando el acero a la exportación, vamos a integrar ese tema en nuestra próxima sesión y pues gracias por su tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego, muchas gracias por participar y estamos a sus órdenes. Hasta luego.